a ver cómo es el manejo de amplificadores operacionales, ¿verdad? Recuerden, muchachos, que cuando tienen un circuito con amplificador operacional, siempre se resuelve por la forma que ya miramos, pues aplicando nodos y con el manejo de las leyes de Kirchhoff y las reglas de... Miren, vamos a hacer otro ejemplo hoy. Ustedes me van a ir diciendo poco a poco cómo se desarrolla. Recuerden, siempre la idea es encontrar la salida con respecto a la entrada. Pues. Aquí tienen ustedes que tengo una señal aquí, una fuente B1 acá, una fuente B2 aquí, aquí está R1, R2, R3 y R4. Vamos a desarrollarlo. ¿Qué harían primero? En este caso tengo dos señales en la entrada, ¿verdad? Sí. Miren, muchachos, díganme, ¿qué harían primero ustedes? ¿Qué es lo que se hace primero para resolver los problemas con amplificadores operacionales? Poner las corrientes de entrada iguales a cero y los voltajes iguales. Exactamente. Aquí igual a cero, aquí igual a cero, este voltaje es igual a este, por lo tanto es igual a este. Primer paso, recordar eso. Así es como se resuelven los circuitos con amplificadores operacionales. Bueno, ya recordamos, la corriente aquí cero, la corriente aquí cero, y este voltaje aquí igual a este voltaje de aquí. Segundo paso, vamos a llamar a A si quieren acá, aquí ven.
Yo sé que suena bien repetitivo, pero hagámoslo, muchachos. ¿Qué es lo que harían después? Plantear ecuaciones de nodo. Exactamente. Plantear ecuaciones de nodo. Primero tenemos el nodo A. En el nodo A, siempre recuerden, muchachos, ahorita, voltaje A menos voltaje 1 sobre R1 más voltaje A menos voltaje 0 sobre R2 es igual a 0. Como tenemos esta resistencia por aquí, esta es la que comunica con el voltaje de salida, esta es la ecuación que me va a dar la relación de entrada-salida. Ahora, aquí tengo voltaje A. Ya tengo voltaje 1, una de las entradas. Ahora tengo que definir cuál es la otra entrada. Yo sé que voltaje A es igual a voltaje B. Entonces pongo aquí. Voltaje A es igual a voltaje B. ¿Y voltaje B cómo lo encuentro? Fíjense, aquí tengo esta fuente de voltaje, tengo esta resistencia R3, tengo esta resistencia R4, pero esta corriente es igual a 0. Allí no hay corriente. Es como que yo tenga así, ¿ves? Aquí está R3, aquí está R4, y yo quiero averiguar qué voltaje hay ahí. ¿Qué voltaje hay ahí? ¿Qué voltaje hay, muchachos? Sería R4 sobre la sumatoria de las dos resistencias por la fuente de voltaje. Exactamente. Ese sería voltaje B, ¿verdad? R4 sobre R3 más R4 por B2. Entonces, como B sub A es igual a B sub B, puedo encontrar ese valor aquí, ¿verdad? Y decir R4 sobre R3 más R4 B sub B B sub 2, perdón, menos B sub 1 sobre R1, ¿bien? Más, perdón, sí, más R4 sobre R3 más R4 por B sub 2 sobre R2 es igual a B sub 0 sobre R2. ¿Verdad? Miren. Entonces ya de ahí solo se despeja. Por supuesto,
este R2 aquí que está multiplicando, entonces sería B sub 0, que es mi voltaje de salida. Sería aquí R2 por R4 sobre R1 por R3 más R4. Vamos a ver, aquí creo que de hecho puedo sacar de factor común. Bueno, ustedes lo van a simplificar ahí. Más R4 sobre R3 más R4 por B2 menos R2 sobre R1 B1. Miren. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Ahí ustedes pueden simplificar. Sacan de factor común R4 sobre R3 más R4. Y les quedaría R2 sobre R1 más 1. Y el otro aquí. Cuando tengan los valores de las resistencias, solo sustituyen ahí, ¿verdad? ¿Alguna consulta hasta aquí, muchachos? Este ejercicio ustedes lo ven y se ve un poco larga la respuesta porque solo estamos poniendo los valores R3, R4, R1, R2, las variables. Si son valores reales, solo lo sustituyen ahí, lo que les queda es B sub 0 igual a un número por B2 menos un número por B1. Miren que si B2 es igual a 0, entonces lo que tengo es menos R2 sobre R1 B1, que es el amplificador inversor, ¿verdad? Vamos a buscar uno de los problemas propuestos del libro, muchachos, para que lo trabajemos. Antes de seguir avanzando siempre. Vamos. Y a todo esto, muchachos. Bueno, lo vamos a hacer un ratito. Voy a plantearles aquí un problema de los propuestos para que lo resolvamos, ¿verdad?
Vamos a poner aquí. Kilómetros. 20 kilómetros. Vamos a ponerlo aquí. Vean. Miren, muchachos. Ahí tenemos un ejemplo de un circuito. Estamos un circuito con amplificador operacional y estamos tratando de ver su funcionamiento, cómo se puede desarrollar, ¿verdad? Vamos a ver, mírenlo ahí y díganme cómo lo analizan. Aquí está B sub 0. La idea es obtener B sub 0 con respecto a B, ¿verdad? Ajá, muchachos, ¿cómo lo analizan? Lo están revisando, de verdad, muchachos, no solo estén ahí, mírenlo y traten de analizarlo. Díganme más o menos qué es lo que visualizan ahí, esto es de practicar. ¿Cómo lo pueden desarrollar ahí? Pónganse a hacerlo ahí en su libreta, en su cuaderno, ahorita en algo y díganme.
¿Alguien ahí que reaccione? Siempre es el no inversor, ¿verdad, ingeniero? Siempre, El amplificador no inversor. fíjense, más o menos. En realidad, como les queda, va a depender de las ecuaciones que ustedes trabajen. Pero, así como lo ven, si ustedes se fijan, aunque ustedes no conozcan las terminales, les queda inversor o no inversor, por eso uno pone más o menos. Pero así como lo ven, ¿cómo lo trabajarían? Es que aquí, muchachos, aplican exactamente las mismas reglas que ustedes ya conocen. Ninguna diferencia. Esta corriente que está aquí y esta corriente que está aquí, ¿qué son? Son cero. Cero. Entonces significa que la corriente que viene aquí es cero. Mira. Ahora, si esta corriente que está aquí es cero, el voltaje que está aquí es igual al voltaje que está aquí. ¿Cuánto vale este voltaje aquí? De aquí a tierra. Este voltaje, si yo lo mido así en esta forma, ¿cuánto vale? Sería el voltaje que hay en el nodo menos el voltaje de la fuente sobre la resistencia de 20. Ajá. Este así, menos este, ¿verdad? Entonces, el asunto es, ¿cuánto vale esa corriente? Nuevamente, repítanselo. ¿Cuánto vale esa corriente? Vale cero. Entonces, si cero se multiplica por una resistencia de 20 kiloohmios, ¿cuánto vale el voltaje en esa resistencia? Cero. Cero. Exactamente. Si el voltaje aquí vale cero, entonces el voltaje de esta fuente es el mismo en ese punto. Y si el voltaje de esta fuente es el mismo en este punto, este también es el mismo aquí. Y si es el mismo aquí, es el mismo aquí. Por eso les digo, lo que cambia es la forma del circuito, pero las reglas son exactamente las mismas. Miren, este voltaje B, como aquí no hay ninguna caída de voltaje, entonces, aquí, de aquí a tierra, sigue estando el mismo voltaje B. Y como este voltaje y este son iguales, de aquí a tierra sigue estando el mismo voltaje B. Y como esto, miren, viene hacia aquí, significa que de aquí a tierra está el voltaje B. ¿Se fijan? Pura aplicación de las leyes de Ohm, de las cosas que ya vieron. Ajá, entonces, tengo este nodo para trabajar. Lo que significa que puedo poner una corriente saliendo aquí y una corriente saliendo ahí. Miren. Esta corriente aquí, yo ya sé que es igual a cero. Entonces, B sobre 10 kiloohmios más B menos B sub 0 sobre 10 kiloohmios es igual a 0. Planteo las dos corrientes saliendo, ¿verdad? Para desarrollar, miren. Como solo estoy trabajando con esta resistencia, esto se simplifica porque puedo anular aquí las resistencias, ¿no? ¿Y qué es lo que me queda? B más B menos B sub 0. ¿Verdad? Ah, perdón. Igual a 0. Entonces, ¿a qué es igual
B sub 0. Dos A 2 veces B. veces el valor de voltaje de entrada. Le vamos a poner una sub E para que no parezca voltios. Entonces le vamos a poner aquí E. ¿Ven qué sencillo es de trabajar? Ingeniero. Dígame. Entonces, en ese punto, cuando siempre ponemos un polo a tierra, siempre tanto B sub C va a ser igual a 0, igual que la fuente que entra ahí y la otra que entra va a ser igual a 0. ¿Cómo cuál fuente que entra ahí y la otra No, que entra? No le termino de entender a la pregunta. el voltaje, no. O sea, el voltaje que vamos a aplicar lo mismo que aplicamos en los ejercicios pasados, que va a ser igual a 0. Este es mi voltaje de referencia. Ujú. Aquí en este punto es 0. Es la tierra. Sí. Si usted se fija, el voltaje de esta terminal no está puesto a tierra. O sea, el voltaje aquí no es 0. El voltaje aquí no es 0. Este voltaje es 0 porque la corriente que vale 0 multiplicada por la resistencia de 20 kilo ohms. O sea, aquí puedo tener cualquier valor de resistencia. Ah, sí, ya entendí. Bueno, gracias, ingeniero. ¿Verdad? Sí. Ahora, miren, fíjense, muchachos. Miren lo que voy a hacer. Ya resolvimos este problema. Pero vengo yo y les digo, vaya pues. D sub 0 T, lo vamos a llamar para no cambiar lo que ya hicimos aquí. Los circuitos con amplificadores operacionales se pueden usar en cascada. La que es salida de uno es entrada de otro. Entonces, vengo yo y hago todo este trabajo, miren, todo este trabajo, y encontré que el voltaje desde aquí hasta tierra vale 2 veces el voltaje de esta fuente, ¿verdad? Aquí está, B sub 0 es igual a 2BE. Y ahora tengo allá el otro circuito. Entonces, ya tengo este cálculo. Ya lo hice. Entonces, yo ya sé que este valor que está aquí, B sub 0, es igual a 2B. Ahora, este B sub 0 es entrada para acá, miren. Y este circuito también ya lo hicimos, ¿se recuerdan? Pero lo podemos volver a hacer el análisis. Bueno, esta corriente que viene de aquí a aquí, puedo plantearlo en este nodo aquí y decir, vamos a poner a este nodo C. El nodo C voltaje C menos B sub 0 sobre 10K más voltaje C menos B sub 0 T sobre 20K es igual a 0. E igual, muchachos, exactamente lo mismo. Corriente igual a 0, corriente igual a 0, voltaje en este punto igual a voltaje en este punto. Este circuito ya lo desarrollamos, ¿verdad? Por eso que lo estoy poniendo ahí. Entonces, yo sé que el voltaje C es 0, miren.
Porque este voltaje es igual a este y este punto está conectado a tierra. Entonces, ¿qué me queda? Que voltaje OT es igual a menos 2 veces voltaje sub 0. Es un circuito amplificador inversor. ¿Y cuánto vale V sub 0? 2B, o sea, menos 2 por 2B, o sea que voltaje significa que yo a la salida, allá, a la salida final, lo que tengo es menos 4 veces, o sea, invertido la polaridad, pero 4 veces el valor. Si yo miro aquí, si por ejemplo esta fuente V sub E fuera igual a 10 voltios, entonces lo que tuviera aquí sería menos 40 voltios. ¿Y cuánto tendría aquí? 20 voltios. Los circuitos amplificadores operacionales también pueden utilizarse así en cascada, y no solo una cascada, pueden utilizarse en un montón de cascadas. Bueno, muchachos, de hecho, en general, los circuitos que nosotros conocemos se utilizan de esta forma. ¿Saben por qué sale ventajoso utilizarse por etapas en cascadas? ¿Alguna idea práctica por qué puede ser así? Para aumentar más una señal. Porque exactamente una parte importante es lo que dijo, compañero, para aumentar más una señal. Ahora, yo perfectamente pude haber puesto este circuito y que esta resistencia valiera 10 y esta valiera 40. Y estos 10 voltios que están aquí los pongo directamente aquí, ¿ve? Y me sale 40 sobre 10 es 4, inversor. Entonces yo solo tendría aquí 10 voltios y allá menos 40, sin necesidad de esta etapa. ¿Verdad? Pero muchachos, la importancia de lo que dijo su compañero es que a pesar de que uno, en teoría, pone un montón los valores de la resistencia que quiere, los valores que se puede poner aquí, en realidad en la práctica no se puede ampliar tanto, porque las resistencias tienen, o sea, tienen un límite. Es como que yo les diga, voy a hacer una amplificación aquí y me interesa amplificarlo 1000 veces. Entonces aquí pongo una resistencia de 1 kilo ohmio y aquí pongo una resistencia de, qué sé yo, 100 mega ohmios, algo así, no recuerdo cuánto es de la amplificación. Pero esa variación en las resistencias, en realidad, en la parte teórica sí funciona, pero en la parte práctica, una de las resistencias se va a calentar mucho más que la otra por el valor que tiene. La potencia que se va a manejar en el valor físico, no en el valor práctico, ¿va? Porque ustedes lo miden y va a ver esas cosas. Entonces, por eso es que uno utiliza las etapas. Haga una conversión determinada y en vez de poner de un solo una etapa que me levante al valor que quiero, pongo varias etapas porque así cada etapa está regenerando la señal y me sale más fácil, calienta menos el circuito, eso sí, tiene más elementos. Pero esas cosas uno no las ve cuando uno desarrolla un circuito en la parte ideal. Lo que yo les digo, imagínense, vamos a ver si me da chance de hacer esto. Vamos a ver. Yo tengo algo así y les digo, esto vale
kilo ohmio. Esto vale 100 megaohmios. ¿Cuál sería la amplificación? B sub 0 es igual a menos 100 megaohmios sobre 1 kilo ohmio. Se anula el ohmio aquí del voltaje de entrada, ¿verdad? ¿Cuánto es 100 millones sobre 1000? ¿No, muchachos? Ya se va a acabar la grabación, ¿verdad? Esta es una amplificación de 100.000. Si yo tengo a la entrada, por ejemplo, 1 voltio, tendría 100.000 voltios a la salida, negativos. Por supuesto, muchachos, físicamente eso no se puede. Esto sería para una entrada bien baja. Pero lo que hace uno es que en vez de haber solo convertidor, lo hace por etapas. Bueno, muchachos, sigamos discutiendo por el chat porque hay que ver lo de la hora del examen y todo, ¿verdad? No lo hemos